Saludándoles muy atentamente, como siempre, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de Historia de Ecatepec. Enrique García Escamilla nos dice que Jalostoc significa lugar de la cueva arenosa, de Xali, arena, y Ostotl, cueva. Cuatitla es donde abundan las serpientes, de Coatl, serpiente, ti, ligadura fonética, y tlán, que significa lugar entre o donde hay abundancia. La evangelización de estos pueblos por los frailes invasores que llegaron con los conquistadores se forjó desde el convento de San Cristóbal Ecatepec entre 1562 y 1567, siendo este último año cuando dio inicio la construcción del templo de Jalostoc. Cuatitla, solo durante un breve lapso de tiempo, fue controlada por los dominicos, pero quienes le impusieron a Cuatitla el cristianismo fueron los franciscanos, que le dieron por patrona a Santa Clara, hermana de San Francisco de Asís y fundadora de las monjas clarisas. Por eso es Santa Clara Cuatitla. Los curas de San Cristóbal y de Tlatelolco se disputaron el dominio sobre Cuatitla, quedando este último grupo de sacerdotes de San Cristóbal, finalmente sobre el control de los sacerdotes de Cuatitla, es decir, de la iglesia de Cuatitla, los sacerdotes de San Cristóbal, Ecatepec. Pero pues esta es parte de la historia de nuestro municipio, la historia de la imposición del cristianismo en estas tierras. Lo que muy así tratando de ocultar la verdad, tratando de hacer dulce la verdad, se conoce como la evangelización, que no fue más que la imposición de una religión ajena a estas tierras, el cristianismo. Pues rápidamente nos vamos a la temática que dejamos pendiente en nuestra anterior emisión. Estábamos concluyendo con la narración de la obra de teatro de Antonieta Rivas Mercado que ella hizo sobre el juicio de León Toral, asesino de Obregón. La escena quinta es ubicada nuevamente por la intelectual mexicana Rivas Mercado, simpatizante de José Vasconcelos, en la sala del jurado. Se inicia con el cuestionamiento a Orsiniegas, Arturo Orsí, acerca de su presencia en el convento, cuando la aprehensión ilegal y violenta de la monja. En su respuesta agregó que le dijo a la religiosa que acudió al lugar para disculparla del asesinato de Obregón, y que él tenía la idea de que Toral era un instrumento y Concepción un eslabón. Toral declaró que el plan contra Olerón le surgió en 1922 ante la persecución en contra de la iglesia. El señor Obregón, había decidido de mucha gente pobre, pero que pensaba que el que a hierro mata, a hierro muere, que incluso tiempo después rechazaba el procedimiento de Sepúlveda, Luis Segura. Recordemos que Luis Segura Vilchis fue fusilado porque cometió un atentado dinamitero en Chapultepec en contra de Obregón, por eso lo fusilaron.
junto con los hermanos Pro. Luis Segura, de atentar en contra de la vida de Olerón, pero luego llegó a la conclusión de que para solucionar la grave situación de injusticia que vivía México, era indispensable la muerte de Obregón, primero a él y posteriormente a los demás. Pues así pensaba este sujeto tan católico, León Toral. Había que matar a un montón de gente. No planeó matar al turco, es decir, a Calles, porque este solo era un instrumento de Olerón, de Obregón. El fusilamiento de Luis Segura Vilchis lo convenció de actuar como lo hizo. Es decir, primero estaba en contra de la violencia, pero después de que fusilaron a Luis Segura Vilchis y a los hermanos Pro, entonces dijo, el camino sí es el de la violencia para parar esto, según él. Dijo que en la inspección de policía decidió ir a casa de Concepción, la madre Conchita, para que éste le autorizara a repetir ante sus torturadores la frase de la monja sobre la necesidad de la muerte de Elías, de Olerón y el patriarca Pérez. Resolvió sacrificarse para detener el baño de sangre en el país mediante el derramamiento de la sangre de Obregón y de la suya propia. Pidió prestada una pistola a Manuel Trejo, y fue a practicar el tiro al cerro del Chiquihuite, aquí por el camino hacia Ecatepec, por la villa. Dijo que el domingo 15, después de escuchar la misa de 7, salió a buscar a Obregón para victimizarlo, pero no lo logró. A diferencia del martes 17, cuando en el Parque de la Bombilla en Chimalistac, San Ángel, logró de 6 tiros su cometido. Consideró justa, pero inútil la guerra cristera, porque sacrifica vidas inocentes. Hasta aquí quedó la obra de teatro, que fue publicada en 3 entregas de la revista Antorcha de mayo, junio y julio de 1939 por José Vasconcelos, que sí fue amante de Antonieta Rivas Mercado, y por él se suicidó esta señora. Bueno, pues esta obra es importante porque nos refleja el aspecto corrupto que se vivía en nuestra patria, la violencia. Antonieta Rivas Mercado afirma que con el crimen de Obregón, los satélites del muerto perdieron el equilibrio y que la talla moral de Toral es rara en América, donde hay pocas convicciones y abundan los arraigos a la tibia neutralidad o a las convenciones directas, pero que Toral olvidó que las cabezas de la hidra renacían incesantemente, en tanto Hércules no hubo aplastado la última. Sin embargo, los capaces de abnegación prefieren el sacrificio de sí mismos a seguir sufriendo el tormento de una situación bochornosa. El acto de José de León Toral fue de místico, no de político, según Antonieta Rivas Mercado. Pues aquí en esta opinión sobre Toral, yo veo una gran influencia en su pensamiento de parte de José Vasconcelos, porque al final de cuentas, José Vasconcelos fue un mocho, fue un ultracatólico muy cercano al fascismo, y Antonieta Rivas Mercado, que se suicidó muy joven, tuvo una gran influencia ideológica por parte de José Vasconcelos. José Vasconcelos terminó siendo, pues la verdad, de lo peor. Ojalá no hubiera influido tanto en Antonieta Rivas Mercado, porque si hubiera vivido más ella, hubiera terminado con esa basura ideológica como fue la de José Vasconcelos. Ahora nos vamos al número 4154 del jueves 3 de agosto de 1928, que el periódico Excelsior en primera plana y a 8 columnas publicó esta nota. El general Calles habla de los problemas nacionales. Afirma que no desea seguir en el poder. Interesantísima entrevista del señor presidente con la célebre escritora Miss Beckley. Obedece la Constitución.
Una amistad con los Estados Unidos, como la que existe ahora, sería benéfica para ambas naciones, por Zoe Berkeley, corresponsal de Big New Futures, propiedad literaria registrada en México por Excelsior. En torno al porvenir de la amistad entre México y Estados Unidos, Calles respondió que una relación cordial como la que se vivía en ese momento, con respeto mutuo y comprensión de los problemas de México por parte del pueblo de aquel país, sería muy benéfica. Monroe, el embajador, contribuyó a esa amistad. En cuanto a Obregón y Toral, dijo que el general dejó un vacío casi imposible de llenar. En torno al asesino, afirmó que no podía responsabilizar a todo el clero católico ni a todos los católicos. Existían responsabilidades concretas solo en algunos católicos y de algunos miembros del clero. El poder católico no sería peligroso si se limitara solo al terreno de la conciencia. Lo peligroso es que se inmiscuya en asuntos del orden temporal, pretendiendo formar un Estado dentro del Estado. Pues es que eso es la Iglesia, o ha pretendido serlo, un Estado dentro de otro Estado, y eso es anticonstitucional. Expresó que los sindicatos obreros y los partidos agraristas estaban a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado, debido a que la ideología de esas agrupaciones era liberal. El pueblo solo desea influencia de la Iglesia en el campo espiritual, no en el temporal. En cuanto a que el Partido Laborista obtuviera alguna ventaja con la desaparición de Obregón, Calles afirmó que la muerte de un hombre como este jamás podría ser una ventaja para un partido de ideas avanzadas. Si Obregón hubiera llegado a la presidencia, habría reconocido el factor trabajo con todos los derechos que estipula la ley. Sin disputas, los trabajadores han conquistado notables ventajas sociales y económicas debido a las organizaciones que se crearon. Eso también fue benéfico para los patrones, porque los sindicatos actúan siempre como reguladores entre el capital y el trabajo. Los jefes de los sindicatos y del laborismo, a fin de adquirir mayor poder, tienen un interés natural en purgar a los malos elementos de sus agrupaciones. Siempre tratan de despertar entre sus miembros el sentimiento de lo justo y de la responsabilidad. Es falso que protejan a obreros deshonestos. En torno a la existencia en Veracruz de un sindicato que protegía a los inquilinos para que no pagaran renta, Calles manifestó que él acabó con esa situación. También calificó como absurda la idea de que con las modificaciones al Código Civil en México, cualquiera que deseara comprar una casa tuviera el derecho legal a materializar ese propósito, no obstante que el propietario no deseara venderla, que la ley protegiera al comprador para liquidar su deuda en 20 años, mientras el dueño estaba obligado a pagar el impuesto predial y los gastos de mantenimiento. También era falso que los dueños de casas grandes se vieran obligados por la ley a compartir sus habitaciones con otras personas carentes de vivienda. Bueno, pues esta entrevista a Calles reflejaba lo que ocurría en México. La muerte de Obregón, la lucha sindical, que él trata de decir que ya todo estaba solucionado, pero luego vinieron problemas muy fuertes que condujeron a la creación de la ley del trabajo, que tocaremos más adelante, y el problema inquilinario en Veracruz, que fue un parteaguas de la lucha social en nuestro país. Una honrosa lucha inquilinaria en Veracruz que aquí Calles trata de minimizar. Pero de toda esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión. De hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.